Bien, bienvenidos, bienvenidas todas y todos de nuevo aquí a Vida In. Es un gusto saludarles en el inicio de una nueva serie y para nosotros siempre es emocionante el inicio de una nueva serie. En Vida In, si no has estado aquí con frecuencia, esto es lo que hacemos. Tomamos un tema y lo desplegamos a lo largo de varias semanas. Típicamente hacemos eso por una razón. No nos da tiempo de hablar todo lo que tenemos que hablar de un tema en un domingo. Así que hoy, iniciando esta nueva serie llamada Oraciones con Letras Rojas. Si tú has leído en alguna ocasión las Biblias, sobre todo Biblias impresas, digo, no aplicaciones bíblicas, sino Biblias impresas, te has dado cuenta que muchas versiones de la Biblia impresa, particularmente en el Nuevo Testamento y mucho más específicamente hablando de los Evangelios, tienen resaltadas con letras rojas en vez de letras negras las palabras pronunciadas por Jesucristo. Por eso esta serie se llama así. Vamos a hablar de la oración, un tema que es honestamente no solo bastante común para todos, y voy a demostrártelo en un momento más, pero poco hablado quizá, incluso en ambientes como este, desde una perspectiva práctica, aplicable, que pueda ser relevante para cada uno de nosotros, independientemente de la etapa de vida en la que estemos. Pero este tema de la oración que abordaremos en estas semanas, se trata de oraciones pronunciadas o enseñanzas acerca de la oración pronunciadas por Jesucristo. Son palabras de Jesucristo lo que hablaremos durante la serie. Por eso se llama Oraciones con Letras Rojas. Se decía que es un tema común. Creo que es un tema común para todos nosotros. Vamos, si tú te pareces a la mayoría de las personas, a la inmensa mayoría de los mexicanos o los latinoamericanos o en general de todos los que habitamos en el continente americano, con esto vas a sentirte identificado. Todos nosotros en alguno u otro momento a lo largo de nuestra vida hemos orado, hemos rezado, ¿no es cierto? A todos se nos enseñó a hacer eso, independientemente de cuál sea tu trasfondo religioso, de formación familiar. Digo, tú y yo fuimos formados de esa manera, aprendimos a orar o a rezar, lo cual hace de este tema un tema de territorio común, de terreno común para ti y para mí. Ahora, también y al mismo tiempo, si te pareces a la mayoría, en algunos momentos a lo largo de tu experiencia de oración o mientras rezabas, te hiciste secretamente o inconscientemente incluso esta pregunta. Te llegaste a preguntar, ¿esto está funcionando? Es decir, ¿alguien me está escuchando? Allá afuera, allá arriba, ¿hay alguien escuchando? ¿Hay alguien que me va a responder respecto a esto que estoy pidiendo, orando, por lo que estoy orando? Bueno, hoy para dar inicio a esta serie compartiré contigo una oración que funciona todo el tiempo, una oración enseñada por Jesucristo, una oración que seguramente tú te sabes, es una de las oraciones, si no la más, de las más memorizadas y repetidas en todo el planeta. Pero déjame darte un poco de contexto antes de llegar al punto en el que Jesús enseñó a un grupo de amigos cercanos suyos, discípulos suyos, su círculo íntimo, cómo orar, utilizando esta oración como un modelo, una referencia, una guía, un estándar para orar. Porque vuelvo a decirte, esto es terreno común. Todos oramos o rezamos a lo largo de nuestra vida, en diferentes circunstancias, con más o menos frecuencia, ante ciertos acontecimientos, en ciertos momentos más que en otros, pero todos oramos. Lo cual me lleva a ese momento, en una ocasión narrado, de hecho documentado por uno de los 4 biógrafos de Jesús, en el que Jesús se encontraba orando, él mismo orando, y sus discípulos alrededor suyo observándolo, viéndolo orar. Al término de esa oración, uno de los discípulos, se animó valientemente a acercarse y hacerle una petición. La petición fue esta: Señor, ¿puedes enseñar a orar? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Lo cual, no sé si lo ves como yo, era una petición súper inusual, era poco usual, teniendo en cuenta el contexto en el que crecieron esos hombres que se convirtieron en los discípulos de Jesús. Vamos, eran judíos. Y como todo judío de la época, sigue ocurriendo eso hoy, pero mucho más en aquella época, siglo I, siglo I, como todo judío de la época, fueron ellos criados, expuestos a disciplinas y prácticas espirituales, enseñanza espiritual, enseñanza de disciplinas y prácticas espirituales a lo largo de toda su infancia hasta su adultez, lo cual no hacía extraño para ellos el tema, no era extraño para ellos el tema de la oración. De hecho, claro que sabían orar,
pero por alguna razón, mientras escuchaban a Jesús, se dieron cuenta, hay algo en esa oración diferente a todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Así que no se trataba tanto de que no supieran orar, te repito, sino que estaban viendo algo distinto en la oración de Jesús, lo cual los animó a acercarse para pedirle: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y esto es lo que quiero que aprovechemos hoy, la enseñanza de Jesús acerca de la oración, aplicarla a tu vida y a la mía. Mi meta al término de esta reunión es básicamente esta: que tú y yo, después de escuchar, leer la enseñanza de Jesucristo acerca de la oración, es decir, para qué oramos, cuál es el propósito, y abrazar un modelo, podamos llevarnos ese modelo para ponerlo en práctica en nuestra propia vida. Esa es mi meta. Esto lo escribió el apóstol Lucas, o el biógrafo Lucas. Otro de los biógrafos de Jesús, de los evangelistas, llamado Mateo, también reseñó ese momento. Y antes de saltar a ese momento, esa petición, te decía, no solamente fue inusual, era rara. Vamos, imagina esto, imagina que tú estás orando y después de orar alguien se te acerca y te dice: oye, te escucho orar, tú me podrías dar unas lecciones de oración. Eso no pasa con muchísima frecuencia. Mucho menos frecuente sería algo como esto: que tú escuches a alguien orar y te le acerques después de su oración y le digas: sabes que te escuché orar por esos alimentos, te escuché orar por esa persona, y lo que oraste nada que ver, déjame enseñarte, la próxima semana vamos a darte unas lecciones de oración. Eso es una cosa súper loca, es rarísimo que eso pase. Pero esto es exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Jesús oró y ellos dijeron: no tenemos idea de lo que estamos haciendo mientras oramos. Lo cual me lleva a pedirte que no te desconectes, porque yo no quiero sonar pretencioso ni ofensivo a lo largo del mensaje, pero en alguna ocasión probablemente en esos siguientes minutos te sientas incómodo, incómoda, porque vas a estar pensando quizá: a ver, ¿quién es ese calvo? ¿Cómo se atreve a venir a enseñarme a mí a orar, a rezar? A mí me enseñaron desde chiquito. No necesito que nadie me enseñe a orar. Está bien, pero te voy a pedir, y puedes sentir conmigo y estar en desacuerdo, y es respetable eso, y está bien, me siento tranquilo con ello. Sin embargo, voy a animarte a no desconectarte y a darte la oportunidad de escuchar la enseñanza de Jesucristo acerca de la oración. ¿Por qué? Porque mira, quizás, solo quizás, partiendo de esta petición, no sabes lo que estás haciendo cuando oras. Como esos discípulos, fueron criados, fueron enseñados en esta práctica y disciplina espiritual, pero al ver orar a Jesús dijeron: no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo. Escuchando a este hombre, realmente es algo diferente. Porque quiero que te des la oportunidad, porque quizás no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros creció con un mensaje, honestamente desde mi punto de vista, sobresimplificado de la oración. Es decir, simplista. Crecimos creyendo básicamente que orar es igual a hablar con Dios. ¿No es cierto? A lo cual Jesús respondería: no es eso solamente. Orar no es solo hablar con Dios. Orar es más que eso. Orar es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. Y cuando piensas en nuestro contexto de país y en general de continente, es todavía más insólito que nosotros podamos caer en la categoría esa de los discípulos. No sabemos qué estamos haciendo, no tenemos idea de lo que hacemos cuando oramos. Es insólito, ¿por qué? Porque, vamos, repasa conmigo este país y el porcentaje de... Mira, este país es esencialmente, y todo el continente ha sido cristianizado, fue evangelizado, porque cuando nos colonizaron, básicamente estos países no lo hicieron. España, esencialmente católico. Portugal, esencialmente católico. Francia, esencialmente católico. E Inglaterra, protestante, pero por lo tanto con una raíz cristiana. Así que el país, nuestro país, México, y en general el continente es de raíces cristianas. Cuando piensas que solo uno de cada 10 habitantes, eso es, apenas el 10% o menos de nuestro país, aquí en México, solo uno se profesa de no tener ni profesar ninguna religión asociada al cristianismo, no importa si es catolicismo o protestantismo.
90% de la población de nuestro país es cristiana, católica o protestante. Y cuando ves esa estadística, tú piensas, ¿cómo es posible que no sepamos orar? ¿Cómo puede ser que no hayamos capturado la esencia, no hayamos abrazado un modelo? Y yo sé que tú puedes estar pensando, te repito, no, yo creo que sí sé orar. Y está bien, pero no te desconectes, quiero que escuches y leas conmigo lo que enseñó Jesús en el momento en el que a este hombre le dijo, enséñanos por favor, porque creemos que algo no está bien con la forma en que aprendimos a orar. Y quizá, solo quizá, no oramos más, porque nadie nos enseñó cómo. Así que Mateo, otro de los biógrafos de Jesús, tomó apuntes de ese momento, documentó pues ese momento en el que Jesús tomó un espacio de su tiempo para enseñar a sus discípulos a orar. Y esto fue lo que les enseñó. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando ores, y mira, esas son palabras de Jesús, letras rojas de Jesús. Cuando ores, antes de continuar, eso que está resaltado, quiero aprovecharlo para hacer notar algo que está implícito en esa declaración, que es que Jesús da por sentado que todos oramos, en algún momento u otro, con más frecuencia o menos, ante ciertas circunstancias, de unas maneras o de otras, pero todos oramos, todos nosotros oramos o rezamos, todos, porque si no aquí dijera, si oras, ¿no es cierto? Es decir, cuando ores, porque en algún momento vas a orar o en varios. Probablemente cuando estás ahí tronando, ahí vas a orar, ¿sí? Tú sabes, como aquel dicho de que cuando vas en un avión y el capitán anuncia que va a amerizar o a estrellarse, ¿verdad? Hasta el ateo empieza a rezar allí. Ok, todos en alguno o varios momentos de nuestra vida vamos a orar. Así que Jesús está diciendo, esto es terreno común para todos. Todos en uno o varios momentos van a orar. Pero cuando ores, no hagas, entonces dice él, como los hipócritas, y esta gente no está aquí, esta gente es a la que él se refería. Esa gente no está viéndonos, escuchándonos, no está en nuestras iglesias, Vidaín. No hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia cultural significativa en la audiencia a la que estaba hablando Jesús versus nosotros 20 siglos después. ¿Por qué? Porque históricamente el momento que vivía la humanidad entera en ese entonces daba cabida y espacio a lo espiritual como algo central, medular de la vida humana. Y todavía más específicamente, el pueblo judío, Israel, era un país con raíces espirituales profundas, por lo que la fe, las expresiones de fe públicas eran comunes. Es decir, podías ver a cualquiera orando o adorando a Dios en diversas situaciones, distintos lugares. Lo que Jesús está diciendo es, vamos, yo sé que la cosa de la fe es un hecho público, sin embargo, hay gente que parece tomar la iniciativa de orar solo cuando está en público, porque quieren llamar la atención y como producir en otros esta sensación, wow, qué tipo tan espiritual. Ok, lo que Jesús está diciendo es, no hagas eso, nada que ver, de eso no se trata orar, no se trata de eso. La oración de hecho es opuesto a eso, pero vamos a llegar en un momento allí. Jesús siguió diciendo, les aseguro o les digo que ellos, los que se mueven con esa intención, que quieren ser vistos por otros, reconocidos por otros, no recibirán otra recompensa más que esa. Es decir, esa sensación de autocomplacencia y decir, wow, otros me ven como muy espiritual. Ok, pero hay algo implícito en esta última parte de la declaración, y es que cuando oramos hay una recompensa. Y mira, si tú estás aquí y tú no te consideras un seguidor de Jesús, una persona que ha abrazado la fe católica o cristiana, ¿verdad? Protestante, digo, esta parte es opcional para ti, lo que voy a decir a continuación. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, no importa si eres católico o protestante, mira, lo que hablamos hoy no es opcional. Las palabras de Jesús, si nosotros tomamos en serio las palabras de Jesucristo, entonces la enseñanza que está por empezar a darnos no me gusta usar la palabra obligatoria, pero no es opcional.
es para abrazar y poner en práctica en nuestra vida. Si tomamos en serio a Jesucristo, lo que está por decirnos podría y debería tener el potencial de cambiar nuestra vida, la manera en que vemos la oración y la manera, por lo tanto, en que interpretamos todo lo que ocurre mientras oramos. Así que Jesús está diciendo, hay una recompensa cuando oras. Y quizá tú dices, bueno, pues yo no quiero recompensa. Irrelevante, no importa que quieras o no quieras recompensa, cuando oras hay una recompensa. Vamos a hablar de eso más adelante. Voy a dejar en pausa allí lo de la recompensa. Pero regresando, Jesús entonces, recuerda, está diciendo, todos oramos, y cuando ores no hagas eso, no pretendas ser visto por otros para ser considerado más espiritual. En cambio, pero tú cuando ores, en otras palabras, está por revelar los hábitos correctos de la oración. Ha mencionado uno incorrecto: no ores en público para ser visto por los demás ni reconocido como dándote una apariencia de más espiritual que el resto. La oración nada tiene que ver con eso. Todos tenemos malos hábitos, o hábitos equivocados o inapropiados, o que no son la manera en que Jesús enseñó a orar, y en un momento vamos a continuar con ello. Pero todos nosotros, tú y yo, tenemos hábitos equivocados cuando se trata de orar. Si tú le preguntas a cada persona básicamente de esta ciudad, no solamente de nuestra iglesia, de esta ciudad, le haces la pregunta si oran o rezan o toman tiempo para conectarse con Dios a través de la expresión de la oración, la inmensa mayoría va a decirte que sí. Y tienen hábitos, todos tenemos hábitos, algunos adquiridos sencillamente por imitación. Vimos cómo se hacía en casa, alguien nos enseñó, quizá en un lugar como ese nos enseñaron. A lo largo de nuestra vida fuimos haciendo y construyendo criterios, y eso formó hábitos cuando se trataba de orar. Algunos entonces te dirían, sí, yo oro cada día, por ejemplo, si tengo hijos pequeños, antes de llevarlos a la cama y acostarlos a dormir. Algunos otros te dirían, sí, yo cada vez cuando abro los ojos doy gracias. Eso es algo muy común. Otra respuesta típica, bueno, cuando voy camino al trabajo, en el carro yo oro. Otra respuesta común respecto a hábitos de oración es: yo oro cuando estoy problemado, cuando tengo rollos, cuando el matrimonio está que truena, cuando las cuentas se están vaciando. Yo oro cuando tengo desafíos personales o sueños. Todos tenemos hábitos de oración. Jesús está diciendo, hay ciertos hábitos que son apropiados, hay ciertos hábitos que nada que ver. Pero tú cuando ores, voy a darte un hábito principal de inicio y que hace la diferencia respecto a cómo es que Jesús enseñó a aquellos discípulos, y por extensión a ti y a mí, quienes nos consideramos seguidores de Jesús, de cómo deberíamos orar. Pero tú cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Esto revela un primer hábito apropiado desde la perspectiva y manera de Jesucristo para quienes nos consideramos sus seguidores. La oración, ¿cuál es ese hábito? La oración debe ser una disciplina personal y privada. Eso no quiere decir que no puedas orar junto a otros, pero esencialmente tu vida, mi vida, en tu vida y la mía debería formarse un hábito de orar a solas, en privado, encontrarnos con Dios a solas. En algún sentido dicho, la oración requiere aislamiento del mundo a tu alrededor, desconectarte un poco del mundo a tu alrededor y entonces ir a solas y empezar a orar. Ahora, imagina por un momento, vuelvo a decirte, si tomamos las palabras de Jesús en serio, imagina por un momento que tú empiezas a desarrollar ese hábito de orar, o lo fortaleces, algunos lo tienen, de orar en privado, a solas, de aislarte un poco para orar. ¿Qué si Dios te viera? ¿Qué si Dios realmente te escuchara? ¿Qué si Dios de verdad estuviera observándote? ¿Cómo cambiaría eso tu perspectiva de la vida, de la oración y de tu fe, de los problemas, de las angustias, de los temores, del futuro, de la incertidumbre, de las enfermedades, de la muerte, de la vida, de tus relaciones, del dinero? ¿Cómo cambiaría eso? La idea sola de que tu convicción de que Dios te observa realmente y te escucha cuando estás orando a solas se convierta en una confianza plena. Dios mío, mira, yo no sé si tú lo ves como yo, pero eso creo que valdría la pena ya por el mero hecho de crecer en la convicción, si tomamos a Jesús en serio, de crecer en la convicción de que Dios nos ve cuando oramos a solas. ¿Por qué? Porque Él dice: cuando ores, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. ¿Por qué? Porque entonces tu Padre, quien todo lo ve, tu Padre quien todo lo ve, tu Padre celestial que te ve, Él te escucha, Él me ve y me escucha.
entonces Él nos recompensará. Y aquí está el tema de nuevo de la recompensa. Y vuelvo a decirte, capaz tú dices, pues yo no quiero, honestamente, no procuro una gran recompensa. Pero eso no importa. Jesús se ha comprometido y enseña esto. Cuando oramos en privado hay una recompensa. Cuando oramos en privado hay una recompensa. El impacto de esta convicción creciente de que Dios me ve, y Dios no solo me ve y me escucha cuando oro en privado, sino que me va a recompensar, es extraordinario. Te vuelvo a decir, imagina cómo enfrentarías la enfermedad del ser querido que ahora está golpeando su vida, su cuerpo, su salud. Imagina cómo enfrentarías los problemas financieros si tú llegaras a la convicción profunda de que Dios no solamente te ve, sino Dios te recompensa cuando oras en privado. Imagina cómo verías el problema matrimonial que tienes ahora. Imagina cómo verías el temor de que tu hijo se descarrile ahora que se va a mudar a otra ciudad a estudiar. Imagina cómo enfrentarías el dolor de la pérdida. Si tú llegaras a la convicción profunda de que Dios realmente te está escuchando, Dios te ve cuando oras a solas y Dios te va a recompensar. El impacto es enorme, vuelvo a decirte. El impacto se pierde de vista. Entonces Jesús sigue diciendo, y al orar, no hables solo por hablar como lo hacen los gentiles. Gentil, esa palabra significaba cualquier religión distinta al judaísmo, cualquier persona que no profesara el judaísmo como religión. Y al orar no hables solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Déjame hacer una pausa allí. No hagas eso, y voy a decirte, a mostrarte por qué Jesús dijo, no hagas eso. Pero este momento te voy a anticipar a ti que fuiste o tienes algún tiempo, fuiste formado o creciste en la iglesia protestante. Este momento va a ser muy incómodo para ti, como lo ha sido para mí al darme cuenta de una interpretación, honestamente, que debería avergonzarnos a los que crecimos en la iglesia protestante. Yo crecí siendo católico hasta mis 18 y a partir de allí continué mi experiencia de fe en la iglesia protestante. Y en la iglesia protestante eso es algo, te vuelvo a decir, vergonzoso, y quiero pedirte perdón si tú tienes un trasfondo católico o sigues considerándote católico, porque quienes crecimos en la formación del protestantismo llegamos a interpretar este versículo. Mira esto, es una cosa horrible. Llegamos a interpretar este versículo así. De hecho la versión que memorizamos decía, pues no entres a la oración con vanas repeticiones. Y pensamos de una vez en los católicos con sus rezos que básicamente es repetición. Eso es una interpretación equivocada y es una vergüenza, honestamente, que hayamos hecho eso, porque es sugestión, es sencillamente una postura preconcebida de predisposición en contra del catolicismo. Es ridículo eso, no es lo que expresa el espíritu de ese texto, de las palabras de Jesús. De ninguna manera apuntan en esa dirección. ¿Por qué? Porque en principio, en ese momento no existía el catolicismo, para comenzar, ni el protestantismo. ¿Cómo se nos ocurrió esa barbaridad de que Jesús estaba hablando de católicos? Es una locura. De lo que habla ese pasaje es de la pretensión que tienen algunas personas por su habilidad verbal, por su elocuencia, por su conocimiento bíblico o por su fervor al orar, por su nivel de fe o de espiritualidad, por su intensidad y pasión al pronunciar sus oraciones, de llegar a pensar que de alguna manera, por todo eso que acabo de decirte, van a torcerle el brazo a Dios y hacer que Dios incline su voluntad hacia sus propios deseos. Lo que Jesús está diciendo, no hagas eso, no te comportes de esa manera, no llegues a pensar ni por un momento que en tu vida hay algo o que tú tienes algo que tiene la capacidad de hacer que la voluntad de Dios cambie y se acomode hacia la tuya. Es exactamente lo opuesto el propósito de la oración. Jesús está diciendo, no hagas eso. No tengas la pretensión de que tú puedes hacer que Dios cambie de opinión. De hecho, tú no quieres un Dios de ese tamaño al que tú puedas manipular. Jesús está diciendo, no, Dios es demasiado grande, es infinito, es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. No creas que puedes sencillamente convencerlo de que te complazca. Dios va a hacer lo que se ha propuesto hacer, porque Dios es soberano. Y esto, te decía, es muy incómodo para quienes crecimos, o parte de nuestro crecimiento fue en la iglesia protestante. Fuimos formados interpretando esto terriblemente mal.
Y Jesús dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe, Él sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. No es porque oras más fervientemente, más intensamente, que Dios va a responderte. Porque Él sabe de tus necesidades antes de que abras la boca. Ahora, en ese momento muchos de ustedes seguramente están haciendo esa pregunta, porque eso puede ser muy desmotivador. Se están preguntando, si Dios sabe todo lo que yo necesito antes de que se lo pida, ¿para qué oramos? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el chiste de la oración? ¿Para qué oro? ¿Para qué si Él sabe ya? ¿Para qué si la oración no se trata de informar a Dios ni de hacer peticiones? Es decir, no funciona como un call center. Pues es decir, yo llamé al call center y le piqué a las teclas y escogí la opción deseada, y entonces recibí un servicio y luego evalué el servicio recibido. Si la oración no es un call center, si no se trata de hacerle saber a Dios porque Él ya sabe. Mire esto. Vamos, tú conoces la historia de Adán y Eva. Después de embarrarla, Dios pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. ¿Cuál es el punto de la pregunta? La pregunta es que tiene el propósito de hacer consciente a Adán de lo que hizo y de dónde él mismo está o se encuentra. No de hacer consciente a Dios. Dios sabe. Es lo mismo con la oración. Cuando pedimos algo, Dios sabe lo que necesitamos. El punto no es informarlo, el punto más bien es producir algo en nosotros, los que oramos. La oración no es un call center, te repito. Y tú y yo no podemos torcer la voluntad de Dios, vuelvo a decirte, porque oremos muy fervientemente, aunque oremos muy fervientemente. Ahora, si eso no es lo que deberíamos hacer, si esa no es la manera apropiada, ¿cuál es? Entonces Jesús ahora dice, ok, ahora cuando oren de la siguiente manera. Oren de la siguiente manera. Y aquí viene una oración con la que tú y yo crecimos y que tú te sabes de memoria, incluso de atrás para adelante y de adelante para atrás. Es decir, que no sabemos, hemos memorizado la inmensa, si no es la más utilizada y memorizada del mundo, es una de las más utilizadas y memorizadas del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, es de las menos interpretadas correctamente. Mal utilizada y mal interpretada. Y me refiero al Padre Nuestro. Ese es el momento en el que Jesús dijo, les voy a entregar un modelo, y ese modelo es el modelo de oración que quiero que utilicen. No es una receta mágica, y voy a detenerme aquí un momento. No es una receta mágica el Padre Nuestro. Es decir, no se trata de repetirlo y creer que mística o mágicamente va a ocurrir algo. Eso ni siquiera es cristianismo. Esa práctica es una práctica supersticiosa. Eso es paganismo. Eso es como cuando te ponen los calzones amarillos el 31 de diciembre, creyendo que te va a ir mejor este año cuando salen con las maletas. Eso no es el propósito del Padre Nuestro, nunca lo fue. El propósito del Padre Nuestro fue entregarnos un modelo, no una receta, un modelo y una guía para orar. Entregarnos el propósito de la oración. ¿Para qué existe la oración? ¿Por qué oramos? ¿Cuál es la razón de fondo? Vuelvo a decirte, esa receta mágica, eso es como ver a un jugador de fútbol persignarse 7 veces antes de cobrar el penal. Es ridículo, lo puede fallar, lo puede atinar. Eso es superstición. El propósito del Padre Nuestro no era sencillamente que te lo memorizaras y, te vuelvo a decir, dijeras durante toda tu vida. El propósito era mostrarnos de qué se trata la oración en verdad. Así que aquí está el Padre Nuestro y vamos a desmenuzar frase a frase esta oración, y de esa manera vamos a terminar hoy. Padre Nuestro. Oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora déjame hacer notar algo que creo que es evidente. La mayoría de nuestras oraciones no comienza así. La mayoría de nuestras oraciones comienza más como lo siguiente: Dios mío. Y de una vez le pedimos todo lo que le vamos a pedir. ¿Sí o no? Es decir, nos volcamos en peticiones. Pero Jesús está diciendo, a ver. Vamos a llegar ahí, si vamos a llegar ahí, vamos a llegar al momento de pedir. Ese momento va a llegar, pero no comiences de esa manera.
No comiences de esa manera. Vamos a llegar al momento de hablar de tu reino, de tus cosas, de tus sueños, de tus problemas. Vamos a llegar ahí, pero esa no es la manera de comenzar a orar. La manera de comenzar a orar es reconocer delante de quién estás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¿Sabes qué es esa palabra santificado? Es santo, es cortado por encima, es otro nivel, está en otra dimensión, está en el cielo. Lo sobreenfatiza esa primera parte de la oración. Tú estás, Señor, en el cielo, eres todopoderoso, eres el creador de todo lo que vemos, de lo que no vemos, y es extraordinario el hecho de que pueda estar delante del creador de todo y tenga ese privilegio y esta oportunidad. Y al mismo tiempo Jesús introduce un elemento que hace esta oración tan personal, tan íntima, y es la relación de padre. La relación entre un padre y un hijo, porque a pesar de que Dios es el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, es el único que puede darnos todo lo que necesitamos, saciar el corazón humano, que hace que todo ocurra. A pesar de todo eso, Dios quiere ser tu papá. Y si tú eres papá, tú sabes esto. Tú conoces a tu hijo más de lo que él se imagina. ¿No es cierto? Tú sabes cuando tiene una intención oculta. Tú sabes probablemente cómo va a reaccionar ante una cosa. Tú sabes dónde está, aunque no te lo diga. Tú lo conoces más de lo que se imagina. Tú sabes lo que necesita más de lo que él piensa. En algún sentido, la relación padre-hijo se parece a esa descripción que hacía hace un momento Jesucristo. Vamos, no. Dios sabe antes de que tú le pidas algo lo que tú necesitas. Y tú lo amas incondicionalmente, aunque Él no lo crea todo el tiempo, sobre todo en tiempos de disciplina. Lo que Jesús hizo fue magistral. Comienza a orar. Eso es un modelo de oración. Comienza a orar reconociendo delante de quién estás. Es excelso, es todopoderoso, es extraordinario. Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Y a pesar de eso, quiere que estés delante de Él y te ve como su hijo, como su hija. Es tu Padre celestial. Comenzar reconociendo quién es. La siguiente parte de la oración del Padre Nuestro es una en la que deberíamos detenernos más, creo, y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, todos tenemos un reino y todos típicamente oramos y vamos a Dios o rezamos cuando algo en nuestro reino no anda bien. ¿No es cierto? Todos tenemos nuestra voluntad, todos tenemos sueños, anhelos y queremos que las cosas ocurran de cierta manera, y vamos a Dios en oración cuando las cosas no están ocurriendo. Así que Jesús dice, vamos a llegar al momento de hablar de tu reino, pero no es ese todavía el momento. Primero, declara la grandeza de Dios y reconoce delante de quién estás. Segundo, y es extraordinario esto, te decía que deberíamos detenernos más aquí, porque si nos detenemos aquí valió la pena y tuvo sentido el tiempo que pasamos orando. Creo que lo contrario también es cierto. Si no nos detenemos suficientemente bien aquí en esta parte, en la segunda parte de la oración del Padre Nuestro, no vale la pena de lo que oremos. Venga tu reino. Realmente, esto responde a la pregunta, ¿realmente estamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad delante de Dios? ¿A rendirnos delante suyo? ¿Realmente estamos dispuestos a hacer eso? ¿O estamos empeñados en que Él tuerza su voluntad a favor nuestro? Cuando pedimos algo, que todos tenemos peticiones, cuando pedimos algo, ¿realmente estamos dispuestos a decir, Señor, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito o creo que necesito, eso es lo que anhelo? Y te quiero pedir auxilio, ayuda en eso. Quiero pedirte que me bendigas, que me ayudes, en fin. Pero ¿realmente estamos comprometidos a complementar esa declaración con algo como, pero Dios mío, si la respuesta es no, está bien? Dios mío, sana a mi mamá de esa enfermedad crónica, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, auxílianos en este momento de dificultad económica, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, trae de vuelta otra vez al carril a mi hijo que está descarrilado, pero que no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Porque quizás Dios, en su voluntad y en el establecimiento de su reino en la tierra, Dios quiere usar las circunstancias que están alrededor nuestro para formarnos, para enseñarnos tolerancia. Señor, cámbiala, Dios mío. Y capaz, y vamos, tú sabes, ¿qué pasaría si Dios respondiera a todas nuestras oraciones con un sí? La vida sería un caos, ¿no te parece? Señor, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo. ¿Y qué si otro lo necesita más que tú? En nuestras oraciones, algunas de ellas egocéntricas o inmaduras, emocionales, inoportunas. Quizá Dios quiere darte algo, pero no te lo va a dar en ese momento, sino después. Y mira, yo sé que esto es difícil porque todos tenemos situaciones que capturan toda nuestra atención básicamente y energía, y pensamos, Dios mío, no puedo pensar en otra cosa que no sea esto. Y está bien, y Dios lo sabe, y ese es el punto de nuevo al que inicialmente se refería Jesús. Dios sabe eso antes de que lo pronuncies. Pero realmente estás dispuesto, estás en serio con rendir tu voluntad, porque ese es el verdadero propósito de la oración. El propósito de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla, no torcer el brazo a Dios. Y hasta, honestamente, hasta que no lleguemos a este punto de, en algún sentido, de quiebre, de quebrantamiento personal, hasta que no lleguemos voluntariamente a decir, Señor, como dijo Jesús, vamos, tú sabes esto. El mismo Jesucristo, la noche de su arresto, antes de ser entregado, estaba orando angustiado diciendo, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Realmente hasta que no llegamos a ese punto de quiebra, a reconocer, Señor, tu voluntad, yo quiero esto, pero no voy a empeñarme. Y no solamente voy a respetar tu voluntad, sino que voy a abrazar tu voluntad, voy a estar agradecido con tu voluntad. Hasta que no lleguemos a este punto de quebrantamiento, de quiebre personal. Y por eso es la oración un asunto tan íntimo. Hasta que no llegamos a este punto, honestamente, no tiene sentido orar. No sé si lo notas como yo, no tiene sentido orar. ¿Para qué orar? Si lo que estamos intentando es manipular a Dios. Y luego entonces Jesús dice, ok, ahora sí llegamos a la parte de pedir. Danos, dice la oración del Padre Nuestro. Después de reconocer ante quién estás, después de quebrar tu voluntad, de doblegar tu voluntad, de reconocer y rendir tu voluntad ante la suya, entonces pide, danos ¿qué? Danos hoy el pan nuestro de cada día, o danos hoy nuestro pan cotidiano. Y para la época, en el momento en que Jesús se lo enseñó a los discípulos, básicamente estaba conectado con un hecho histórico de la nación judía, y fue el éxodo después de haber sido rescatados por Dios a través de Moisés, de vivir 430 años de esclavitud en Egipto y vivir ahora entonces un proceso de 40 años en el desierto, en el cual Dios los alimentaba diariamente de manera milagrosa, descendiendo o entregándoles pan que descendía del cielo, conocido como el maná. Así que lo que está haciendo es esto, referencia a un recordatorio, es un recordatorio de un hecho histórico. Danos hoy el pan de cada día, tal como ocurrió en el Éxodo. Y mira, en el Éxodo Moisés tomó tiempo para decir algo interesantísimo. Y es, amigos, ahora vivimos este tiempo de escasez en donde básicamente tenemos lo necesario, estrictamente necesario. Si has leído la historia de Éxodo te das cuenta de eso. La comida era para el día. Pero vendrán tiempos, te dijo Moisés al pueblo judío, en donde ya no habrá escasez sino abundancia. Les suplico por favor que no se olviden de Dios en esa época. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dos tendencias. Escúchame, dos tendencias. Dos. Acudir a Dios en tiempos de escasez y olvidarlo en tiempos de abundancia. Tendencia número uno. Tendencia número dos, creer que lo que tenemos proviene de nuestro propio esfuerzo y que Dios no está en el asunto. Lo que Jesús está diciendo es, vamos, sí, pidan provisión divina, pero más que una petición, esta parte de la oración es un acto de reconocimiento. Todo lo que tenemos, Dios mío, viene de ti, proviene de ti. Tú eres nuestra provisión, tú nos das lo que necesitamos. En cada etapa de nuestra vida ha sido así. Tú nos das el alimento, tú nos das la fuerza, nos das la capacidad, nos das todo lo que necesitamos. Danos.
hoy el pan de cada día. Sigue diciendo esta oración famosísima: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y Jesús hace algo fascinante allí, y es que establece esa relación o clarifica esa relación vertical y horizontal que hay cuando se trata del perdón, nosotros, Dios y otras personas. Mira, la parte de vertical de que Dios te perdona a ti, Dios me perdona a mí, es la más sencilla. Dios envió a su Hijo y a morir en la cruz, y por su muerte y resurrección tenemos perdón de nuestros pecados. En otras palabras, Señor, en nuestra oración la regamos, es cierto, he pecado, la regué. Históricamente ha sido así, personalmente ha sido así, recientemente ha sido así, la regamos. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo a resolver ese rollo, y ahora puedo estar bien contigo. Pero por otra parte, el lado horizontal del asunto es: debido a que tú me has perdonado, yo estoy en posición para perdonar a otros. Y es una cosa imprescindible para estar bien con Dios, porque piénsalo bien conmigo. ¿Cómo podrías, déjame darte ese ejemplo, cómo podrías estar bien con el papá si estás maltratando a la hija? Si tú eres papá, tú sabes eso. Ningún hombre puede estar bien contigo si maltrata a tus hijos, ¿no es cierto? No podemos estar bien con Dios si no estamos bien con nuestros semejantes. Ahora, cuando se trata de la vida de oración, tomar tiempo para perdonar a aquellos que nos han ofendido, hecho daño, herido, traicionado, nos llevaría a orar más, ¿no es cierto? Porque no es verdad que mientras oramos empiezan a aparecer caras, rostros, nombres de personas que nos han hecho daño. Y a ese también, sí, a ese también. En algún sentido Jesús está diciéndole, vamos, un modelo de oración que funciona todo el tiempo. Es un modelo en donde no solamente reconoces a Dios, rindes tu voluntad, pides por provisión, sino que pides auxilio a Dios para que te ayude a perdonar. Por perdón, pedimos por perdón. Perdónanos a nosotros y ayúdanos a perdonar a otros. Finalmente Jesús termina diciendo: y no nos metas en tentación. Para eso no necesitamos ayuda, nosotros nos metemos solos. Quienes no han leído ese pasaje bíblico, pues saben, este no es lo que dice el pasaje. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es lo que dice originalmente el pasaje y por lo tanto la oración. Mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otras palabras, Dios mío, oramos porque estamos en serio con esto. No vamos a jugar ese juego desgastado, que honestamente es absurdo, de venir y pedirte perdón por pecados pasados, ir y llenar otra vez nuestra cubeta de pecados, venir y pedirte perdón por pecados y hacer eso una y otra vez. No, estoy en serio, Señor. ¿Y cómo no estarlo? Si he reconocido delante de quién estoy, si rindo mi voluntad a la tuya, si reconozco que todo proviene de ti, que eres capaz de ayudarme y me pones en posición de perdonar y me has perdonado a mí. Estoy en serio, Señor. Líbrame del mal. Básicamente significa: tú y yo vivimos en un mundo en donde requerimos protección divina. Tú no sabes cuántas veces el equipo de Vida In ora por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus trabajos, porque vivimos en un mundo en el que requerimos protección divina. Así que en resumen, ese es el modelo, esa es la guía y el propósito de la oración del Padre Nuestro, con el que quisimos arrancar esta serie. Imagina cómo se vería tu vida de oración si tú y yo, mi vida de oración, si tú y yo comenzáramos a orar así, declarando la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? Señor, tú eres extraordinario, eres santo, eres puro, eres de otro nivel, Señor, eres todopoderoso, todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo ves. Tú eres mi Padre Celestial. Luego rinde tu voluntad. Imagina que pasaras tiempo luego diciendo: Señor, tú sabes las cosas que anhelo, pero estoy aquí para decirte que estoy mucho más comprometido a doblegar mi voluntad a la tuya. Imagina cómo sería la vida si viviéramos así. Por cierto, regresando a la recompensa, ¿sabes cuál es la recompensa de la oración? Que una vez que tú y yo nos rendimos nuestra voluntad a la suya, experimentamos una cosa que nadie ni nada puede darnos: paz. Cuando dices: Señor, estoy empeñado en esto, pero voy a soltar.
En ese momento, cuando doblegas tu voluntad a la suya, experimentas paz. Por eso Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. Paz, paz. El príncipe de paz es Jesucristo. Príncipe de paz. Dios quiere darte paz, pero no puedes tener paz, no puedo tener paz hasta que no rendimos nuestra voluntad delante de la suya y decimos: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Establece tu reino en mi vida, establece tu voluntad en mi vida. Entonces puedo experimentar paz. Y finalmente, reconocer nuestra dependencia. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Pídele provisión, pero reconoce que viene de Él. Pídele perdón y perdona a quienes están a tu alrededor, porque debido a que fuimos perdonados podemos perdonar. Y finalmente, por protección, que nos libre del mal, que nos ayude en un mundo lleno de maldad a vivir protegidos por su mano. Ahora, mira esto: mientras más tiempo pasas en las dos primeras, menos tiempo pasas en la tercera. Vuelvo a decirte eso: mientras más tiempo pasas en estas dos, menos tiempo pasas pidiendo. Y por eso esta oración funciona. Te decía al principio, funciona todo el tiempo. ¿Por qué? No porque mueve a Dios, no porque cambia a Dios, porque te cambia a ti, porque me cambia a mí. Cuando oramos así, nosotros somos movidos, nosotros somos cambiados. Nuestra voluntad empieza a doblegarse ante el Dios del universo, que nos ama y que es nuestro Padre Celestial y que quiere darnos eso que necesitamos antes de que siquiera lo pidamos. Esto es lo que quiero que hagamos. Voy a animarte a que esta semana, vamos, toma tiempo para incorporar esto en tu vida de oración, a solas, en privado, reconociendo quién es Él, rindiendo tu voluntad y pidiendo por protección, perdón y provisión. Te aseguro que tu vida va a cambiar. Oramos juntos y terminamos. Señor, te damos gracias. Es extraordinario que esto sea tan, pero tan común para nosotros, tan relevante luego de 2000 años de que lo enseñaste, Dios. Ayúdanos a reconocer que tenemos el honor, el privilegio de estar delante, cada vez que vamos a orar, delante del Dios del universo, y que tú nos ves siempre, y que tú nos recompensas, y nos recompensas en la medida en que doblegamos nuestra voluntad, porque ese es el propósito de orar, Dios mío, doblegar nuestra voluntad y entonces finalmente experimentar paz. Te pedimos, Dios, por tu provisión, pero reconocemos al mismo tiempo que todo viene de ti. Te pedimos por el perdón que nos has dado, podamos darlo a otros, y te pedimos que nos protejas. Protégenos, líbranos del mal, en el nombre de Jesús, amén. Amigos, nos vemos el próximo domingo en la parte 2 de la serie. Bye.